Bueno, quiero que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 1, versículo del 13 al 15, lo que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Y leemos la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecador, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Mire qué palabra tan tremenda, ¿verdad? Y Dios quiere hablar a la iglesia. A través de esta palabra tal vez Dios quiere que confrontarnos, exhortarnos. La batalla de la mente, porque sabemos que todo viene acá, los pensamientos vienen ¿dónde? A la mente. Entonces, cuando hablamos de la batalla de la mente, se refiere a la lucha, porque es una lucha que usted y yo tenemos por controlar nuestros pensamientos para vivir una vida llena o alineada con la verdad, ¿sí? En lugar de ¿qué? De ceder a las mentiras, miedos y dudas que trae ¿quién? El adversario. Sabemos que en el momento que usted y yo tomamos la decisión de caminar con Dios, estamos enfrentados a un adversario, a un enemigo que tiene poder también, ¿sí? Pero sabemos que más poderoso es ¿quién? Dios. Pero más sin embargo, el enemigo está ahí ¿para qué? Para atacar. Sepamos, iglesia, que todo pecado comienza ¿desde dónde? Desde la mente, ¿sí? Lo que hoy es un pensamiento tolerado, mañana puede ser una acción consumada. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que viene a mi mente baja ¿dónde? A nuestro corazón. Y ahí el peligro de llevarlo a cabo. Si ese pensamiento que ha venido a tu mente de perversidad, de maldad, de lo que sea, no se expone a Dios, ahí viene ¿a qué? A consumarse el pecado, ¿verdad? Nuestro pensamiento tiene un poder inmenso y dan forma a una realidad. Influyen en nuestras acciones y determinan la dirección de nuestras vidas. Por eso el Señor hoy nos quiere hablar, porque hoy en día estamos viviendo en un mundo saturado. ¿De qué? De redes sociales, de la música, de las conversaciones que no están siempre a todo momento bombardeando nuestra mente, ¿sí? De las series que hoy en día estamos mirando, qué series estamos viendo, ¿verdad? Y muchas veces el problema no es de afuera. El problema es ¿de dónde? De acá, de adentro. Y cuando está acá adentro, sale afuera. Cuando dejamos que los pensamientos impuros, los pensamientos, vuelvo y les digo, que no agradan a Dios, vienen a nuestra mente, ahí es el peligro, ahí es el peligro. Y por eso el libro de Santiago nos está enseñando cómo opera el ciclo de la tentación, ¿sí? Comienza ¿dónde? En la mente, seduce el corazón y se lleva efectivo afuera. Y de saber que eso va a traer ¿qué? Muerte espiritual. Muerte física y muerte espiritual. Por eso cuando la Biblia habla que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que aunque caminábamos, aunque hacíamos lo que se hacía, pero
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los pensamientos impuros son semillas que si no se arrancan, se convierten en frutos que van a dar muerte. ¿Sí? Entonces, primero, la tentación, como nos hablaba el versículo 13, y el Señor nos está aclarando aquí, vuelvo a leerlo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Entonces, lo primero que podemos ver ahí es que Dios no nos tienta. Pero muchas veces cuando caemos en algo, ¿qué decimos? Dios fue el que me colocó a ese varón, o Dios fue el que, y vea, y caí en la tentación. No, Señor. Dios no está llamado a tentar. ¿Sabe por qué? Porque la palabra me dice que Dios es ¿qué? Santo. Él es puro. Él es un Dios sin mancha. ¿Sí? Y por eso Él dice a la iglesia, al pueblo de Dios, sed santos como yo soy santo, porque Dios es santo. Cuando Jesús vino a la tierra, todos sabemos que Él vino 100% humano, 100% divino. Él sintió sed, hambre, cansancio, sueño. Él sintió todo lo que hoy en día usted y yo podemos sentir. La tentación. ¿Él fue tentado? Claro que sí. Y lo podemos ver que cuando Él sale de 40 días de ayuno, ¿quién lo tienta? El enemigo, Satanás. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Se defendió? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, Él es santo. ¿Verdad? Él es santo. Podemos ver también, cuando Él creó el mundo, cuando Él creó al hombre, y después creó a Eva, y los colocó en el Edén, la palabra dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. O sea que cuando Dios los creó a ellos, los creó santos. Pero ¿quién vino a dañar esa santidad? ¿Quién vino a dañar al ser humano? Fue Satanás. En el momento que habla ¿con quién? Con Eva. Y ahí es donde ellos caen en la tentación y podemos ver que la inocencia de ellos se fue. Y por eso ellos se esconden, porque mire lo tremendo. Cuando esta pareja caminaba en la voluntad de Dios, ellos tenían el gran honor, digo yo, y el gran privilegio de ¿qué? De hablar con Dios, de estar en el paraíso con Él. Pero una vez que ellos caen en la tentación, ¿qué pasa? Ya no tienen ese gran honor y ese gran privilegio. Porque ellos ya empiezan a andar ¿qué? Escondiéndose de Dios. Por el pecado que había en ellos. ¿Verdad? ¿Cómo está el ser humano en este tiempo? Alejado de Dios. Escondido de Dios. Por eso el Señor en esta mañana nos está hablando. Porque a veces decimos, ya la embarré, ya caí, ¿qué vamos a hacer? Pero no pensamos por un momento en que caer en el pecado, dejándonos llevar por nuestra mente y caer en el pecado, listo, podemos volver a Dios. Pero déjeme decirle que el pecado trae consecuencias terribles, tremendas, que muchos no son capaces de volverse a levantar. Por eso el Señor en esta mañana nos está alertando, nos está hablando. La tentación no es pecado en sí. Viene a ser pecado cuando la tentación es efectiva, cuando yo cedo a la tentación. Y por eso vuelve a decir que todo nace ¿dónde? En los pensamientos. Tolerar la tentación es cederle terreno a la consumación del pecado. Entonces, mire lo tremendo y saber que nuestra mente cada día es una batalla de pensamientos.
a esta mente llegan pensamientos de muerte, de suicidio, pensamientos de derrota, de fracaso, pensamientos de lujuria, de adulterio, de fornicación. ¿Dónde viene? Acá. Acá empieza ¿qué? A maquinar. Un ejemplo, un hombre tiene su esposa en la casa y la esposa pues por los años, porque tiene hijos, de pronto ya no se volvió a cuidar, está gordita, de pronto no se arregla bien y sale allá a la calle y ve una 90, 60, 90. Y ahí mismo que empieza el hombre, uy, no sé qué, y empieza ¿qué? A maquinar, a maquinar. Y va y cae. Y lo mismo las mujeres, porque ya los hombres no solamente son los hombres, las mujeres también. Las mujeres también, ya uno mira de pronto un paspi por allá, bien simpático, bien fornido, y acá el esposo gordito ya. Y también la tentación. Si uno ya mira y empieza a maquinar con esa persona cosas, desde ahí ya estamos ¿qué? Pecando. Y ya es el peligro de caer. Pensamientos de derrota. No puedo, no soy capaz. Si te ofrecen o quieres tener un emprendimiento y de una vez ya viene el enemigo a colocarte, no lo hagas porque no puedes, porque no eres capaz. O el mismo de llegar a la iglesia, de caminar con Dios. No, es que no puedes dejar ese pecado. O no, esa área es muy difícil. Si me hago entender, empezamos a maquinar en la mente muchas cosas. Y por eso es que viene a formarse y a hacerse real el pecado. La tentación entra por los deseos, por los sentidos, por mis ojos, por los oídos. Entra la tentación. Cuando veo lo que les estoy diciendo, cuando escucho. Hoy en día, como les dije al principio, las redes sociales, el celular, un aparato que sirve para cosas buenas, claro que sí, porque para muchos es una herramienta de trabajo, si me hago entender, pero para otros es un daño tremendo. Si no sabemos manejar ese aparato, si no sabemos cómo meternos a las redes sociales, es un peligro. Y lo podemos ver ahora. Chicas, jovencitas, perdón que se los diga, pero ahora se miran esas chicas anoréxicas. ¿Por qué? Porque como en las redes sociales tienen retos y miran a las modelos, delgaditas, finitas y todas así, ellas también quieren ¿qué? Imitar eso. Los jóvenes, ¿por qué los jóvenes ahorita están cayendo en tantas cosas? En suicidios. ¿Por qué? Porque pasan retos que si no los pueden cumplir, de una vez que hacen, o les hacen bullying hasta por el celular. Mire lo que está pasando. Entonces, eso es vista. Ahora la música. La música, Dios la creó, sí. Pero para alegrar, para adorar, para que cuando yo escuche me sienta bien. Pero yo te digo, una pareja que pasa una situación de divorcio o se están separando, y si esa persona va a un bar y escucha música del populares que llaman, ¿no? Música de despecho, dígame cómo se va a levantar ese hombre o cómo se levanta esa mujer. ¿Con ganas de qué? De cortarse las venas, con ganas de suicidarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que escucha. Esa canción que está de moda, que la escucha la gente y felices los cuatro, algo así es que se llama. ¿A qué me está incitando esa letra? A que no me contente solo con el cónyuge que tengo, sino con ¿qué? Amor prohibido. Mire, todas esas canciones, todas esas letras están ¿qué? Le retumban a uno en la mente. ¿Si es así o no es así? Entonces, y aún, no le estoy hablando a la gente de afuera, le estoy hablando a la iglesia. Porque aún en la iglesia está pasando eso. Aún en la iglesia nos estamos dejando influenciar en nuestra mente por esas situaciones.
las series que hoy están mirando, ¿qué series están viendo? De violencia, de derramamiento de sangre, cosas horribles, de terror. Mire, esos son influencias que vienen a atacar nuestro espíritu, si no lo sabías, iglesia. Hay gente que se deleita, un ejemplo, viendo películas de terror, sin darse cuenta que eso que está haciendo está afectando. ¿Por qué? Porque todo viene aquí a la mente. Porque a veces por estar viendo eso, a veces uno viene a la mente el querer poder ser como el actor o como la actriz que está haciendo eso, poder experimentar cosas anormales. Entonces, mire el peligro, ¿verdad? Lo externo estimula los deseos desordenados. Sabemos que nosotros tenemos carne, alma y espíritu. Cuerpo, carne y espíritu. Pero más a veces se deja llevar, ¿por qué? Por la carne que por el espíritu. La tentación, como les dije, entra por los ojos, los oídos, ¿y dónde se instala? En nuestra mente. Las parejas hoy en día, para poder estar satisfechos en una relación íntima, en una relación sexual, utilizan pornografía. Y la pornografía, ¿qué hace? Distorsiona realmente lo que Dios hizo, lo que Dios creó. Porque la pornografía te lleva ¿a qué? A cometer aberraciones que se salen de lo natural que Dios creó. ¿Por qué? Porque si tú la miras, eso te trabaja ¿dónde? Acá en la mente. Y eso delante de Dios es pecado. La música sensual. A mí me da tristeza ver cómo padres se alegran cuando ven a la pequeñita, a los niños pequeñitos, bailando esas músicas de reggaetón, músicas sensuales, sin darse cuenta lo que están haciendo ahí. Ay, qué linda, vea cómo se mueve, qué linda, qué lindo, ay. No, estás en un error, iglesia. O la manera como vistes a tu hija desde pequeña. Vístela como debe ser. Pero uno mira que niñitas andan mostrando barriga desde pequeñitas. Ay no, pero es que ella es una niñita inocente, que se ve tan linda. Tú la puedes ver linda, pero no olvidemos que andan los pedófilos por ahí. Gente que tiene pensamientos maquiavélicos. Cuidemos a nuestros niños y tengamos la mentalidad. Si tenemos una mentalidad distorsionada, pidámosle a Dios que nos ayude. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu son manejados ¿por quién? Por el Espíritu. El pecado crece y trae muerte. Y en el versículo 15, la palabra dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Y eso es efectivo. El pecado trae muerte. Y trae muerte física y trae muerte espiritual. Porque una vez que el diablo viene a colocar esos actos pecaminosos en nuestra mente, tengamos claro algo, iglesia, que eso ¿dónde me va a llevar? Al infierno. Es duro decirlo. Y hay gente que no le gusta que se le predique del infierno, no le gusta que le hablen del infierno, pero el infierno es real. Es real, el infierno es real. Y el camino que Dios nos está mostrando, que Dios quiere que caminemos, es la decisión de tomar ahora qué camino quiero coger. No después de muerto.
Ay, que vamos a hacerle los tríos, los semanarios para que el almita, Dios tenga misericordia y lo vuelva y lo mande para... No, la decisión es ahora de agradarle a Dios, de derramar mi corazón a Dios. El proceso del pecado, el proceso de los pensamientos es como un embarazo. ¿Viene qué? Primero el pensamiento. Baja al corazón, viene la acción, viene el hábito. Y ahí viene la muerte espiritual. Mire cómo trabaja el enemigo. El pecado nunca se queda pequeño. El pecado va ¿qué? Agrandando. Va agrandándose, ¿verdad? Cuando dejamos crecer los pensamientos impuros, estos se instalan en nuestra mente y empiezan a ¿qué? A gobernar. Y ahí es el peligro. Hace unos añitos tuve una situación en mi casa. Una situación mala con una persona y ya era cristiana, o sea, por eso estoy hablando de unos 4, 5, 7 añitos. Y tuve un pensamiento de venganza. Se me vino acá a la mente, porque esa persona hizo algo que dolió. Y en mi mente, lo primero que me vino fue vengarme de esa persona. ¿Y sabe qué dije? No me importa. Pase lo que pase, no me importa. Si toda esa familia cae, que caiga. Pero yo me voy a vengar. Y estaba con ese pensamiento. Y me voy a vengar. Y voy a hacer esto. Y voy a hacer lo otro. Cuando en un momento me puse a orar, porque lo que esta persona nos había ocasionó mucho dolor, mucho dolor. Y yo le dije, Señor, no aguanto con este dolor, y quiero hacer esto, y quiero vengarme. Y en un momento sentí que Dios me dijo, la pelea es mía. La venganza es mía. Yo pelearé por ti. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque primero a quién coloqué. Aunque esto era un caos en mi mente de cometer la venganza, de hacerlo, el Señor vino y me dijo eso. Y le obedecí. Tengo paz en mi corazón. Porque gracias a Dios no lo hice. Porque donde yo hubiera hecho eso, Padre Celestial, lo que hubiera pasado. ¿Sí me hago entender? Entonces, iglesia, les hablo porque Dios es real. Y lo que esté pasando contigo en tu mente, ten cuidado. Pensamientos de adulterio, pensamientos de fornicación, ten cuidado. El enemigo es muy astuto para hacernos caer. Un ejemplo. Escuchaba que día que me preguntaban, ¿y por qué están haciendo eso con un niño? Y alguien me comentaba que le dan de beber a un niño pequeño de 9 años. ¿Y sabe qué le dice el padrastro al niño? Mijito, tome tranquilo, eso no pasa nada. Solamente es una copita de vino, tómesela. O si no, tómese esta cervecita no le hace daño, tómesela. A un niño de 9 años. Por favor. Y estoy en esas porque necesito ir a hablar con la madre de ese niño. Porque ¿cómo va a permitir que el padrastro venga a influenciar de esa manera al niño? Porque ¿qué está haciendo de este niño? Que crezca adicto a ¿qué? Al trago. Porque el pensamiento de este ser es eso. A él no le importa.
Él es un alcohólico, pues a él no le importa que el niño también se vuelva alcohólico. Entonces mire lo tremendo, mire la sociedad cómo está. Miremos el mundo cómo está. Y nosotros que estamos acá en la iglesia, el Señor quiere que transformarnos, el Señor quiere restaurarnos, el Señor no quiere que en tu mente esté cogerlo a Dios como un Dios bombero, que solamente vienes a buscarlo cuando necesitas, que cuando estás enfermo, que cuando estás pasando por una mala situación, vienes a buscarlo, obtienes el milagro, obtienes lo que quieres y después otra vez te vas a seguir en la misma. No, el Señor no es así, el Señor no quiere que lo utilicemos como ese burlesco. Él no es un burlesco, iglesia. Él lo que quiere es que nosotros caminemos conforme Él tiene establecido aquí en su palabra. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Yo no te estoy pintando un evangelio color de rosa, no. Es difícil caminar con Dios porque lo escucho, porque para mí dejar muchas cosas que se han tenido que dejar y hacer la voluntad de Dios, sí, no es fácil. Pero si eso está en mi mente, no, es que el caminar con Dios es difícil. Es que a mí todavía me gusta bailar, es que a mí todavía me gusta tomar, es que a mí todavía me gusta ir donde el brujo, donde el hechicero, porque ellos sí le hacen el trabajo a uno rápido, ellos son más efectivos. Pero eso termina ¿dónde? A una muerte espiritual. ¿Y de dónde va a terminar uno? En la eternidad, ¿dónde? En el infierno. Hay una sola arma con la cual podemos vencer toda clase de pensamiento negativo de tu mente, que está provocando una batalla tremenda en nosotros. Y es primeramente renovar nuestros pensamientos. Y quiero que me acompañes en Romanos capítulo 12. Carta a los Romanos capítulo 12. 12:2. La palabra dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos los días, iglesia, debo entrar a exponer mi mente a Dios. Si te vienen malos pensamientos, como te digo, por X o Y situación que estés pasando, o vienes a escuchar, mire, aún dentro del pueblo de Dios, hay gente que te desanima. Si tú vas y le dices a esa persona, no, yo como que voy a entregar el cargo, yo ya no quiero seguir acá en la iglesia, porque la verdad oro, lloro, voy a la iglesia y no veo respuesta, no veo nada de Dios. Yo como que me voy a salir de la iglesia. Y viene la otra persona y te dice, hola, yo estoy en las mismas. Entonces mejor no vamos. Ay, no, vámonos mejor para el mundo. Ah, no, vámonos para allá. Y dentro de la iglesia, cuando el pastor direcciona cosas, iglesia, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no falta alguien que te diga, ay no, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice, a mí no me parece. Y tú, pues viéndolo bien, como que sí, ¿no? Como que tampoco me parece. Mire, ahí estamos permitiendo que ¿qué? Que el enemigo entre a ¿qué? A trabajar. Porque el enemigo no te quiere ver acá. El enemigo no te quiere ver en los caminos de Dios. El enemigo no te quiere ver que cumplas el propósito que Dios te ha dado. El enemigo no quiere ver que se desarrolle ese plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. El enemigo no quiere, y por eso él está enojado, él está bravo, porque no quiere ver que nosotros busquemos, que nosotros derramemos nuestro corazón, nuestra mente a Dios, para que él entre a ¿qué? A transformarnos. Renovar mi mente todos los días. Señor, mire, con Dios debemos ser sinceros. Si viene este pensamiento, lo que yo le estaba diciendo, venían esos pensamientos. Y le dije a Dios,
Esto quiero hacer, Señor, porque tengo rabia, porque tengo dolor. ¿Qué hizo Dios? Vino a obrar, vino a quitar esos malos pensamientos. Pero si yo los tapo, si yo no digo nada, pues Dios no va a obrar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesita? La misma palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo debo confesar que a mí me están inquietando las amigas, los amigos. Ay, ¿qué vas a ir allá a esa iglesia? Vámonos a bailar mejor. ¿Qué vas a estar un viernes allá vámonos para acá, vámonos para esto, vámonos para el otro? Está siendo un títere de él, del enemigo. Ya no más, iglesia. Afírmate, cambia tu mentalidad. Deja que Dios renueve tu mentalidad. ¿Cómo renuevo mi mente? A través de este hermoso libro, que muchos lo utilizan para dormir. Yo en las noches no sé poder dormir, pero yo cojo la Biblia y la voy a leer y ¡fum!, empiezo a roncar. Este libro no es un somnífero. Ese libro es la palabra de Dios, que está aquí para transformar, que está aquí para restaurar, que está aquí para ¿qué? Para cambiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios, y te lo quiero leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo que la palabra nos enseña ahí. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú lees la palabra, cuando se lee direccionados por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Penetra, dice, hasta lo más profundo de mi corazón. La palabra tiene muchas simbologías. Es un martillo. ¿Qué hace un martillo? Un martillo quiebra lo más duro que hay. Si es un corazón duro, ¿qué va a hacer la palabra como martillo? Va a quebrar ese corazón. Porque Dios quiere que mi corazón, tu corazón, sea un corazón sensible a su voz. Que la palabra es lámpara a mis pies. Es esa luz que quiere iluminar mi vida. Es esa luz que quiere iluminar mi camino. Que es más cortante, dice, como una espada de doble filo. Pero cuando yo lo creo, cuando yo tengo la convicción de que esa palabra va a ser efectiva en mí, ¿sabe por qué a veces no hay cambios en nuestra vida, con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con el pecado? ¿Sabes por qué? Porque yo ya de una vez, no, yo no puedo cambiar. No, ese pecado en mí es muy grande. No, esa debilidad en mí es muy grande. Si tú tienes ese pensamiento, claro que no vas a cambiar. Pero si tú dices en el nombre de Jesús, yo voy a cambiar, porque tu palabra me dice esto, tu palabra me dice que tú entras, penetras y derribas todo lo que hay en mi corazón, hay en mi mente, Señor, yo creo que tú lo haces. Y que voy a caminar conforme tú me hablas en tu palabra. Señor, yo quiero tener un corazón conforme al tuyo. ¿Y Dios lo hace o no lo hace? Dios lo hace. Porque Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no es como usted y como yo. Dios es real, Dios es un Dios sobrenatural. Y lo que quiere Dios es que usted y yo seamos fuertes, nos fortalezcamos en su palabra, porque esa palabra me va a dar victoria al pecado. La palabra me da victoria ante el enemigo. Eso es lo que quiere hacer la palabra. Otro es controlar mis pensamientos. La palabra me enseña que Él me dio dominio propio. ¿Qué debo hacer? Dominar ese pensamiento, sea de muerte,
que tengo una situación, ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a matar, me voy a suicidar. No, en el nombre de Jesús, Señor, tú me has dado vida y yo creo en la vida que tú me has dado. Que fuiste al médico y te dijeron, no, a usted le faltan días para morirse. Ay, me voy a morir. Me dijeron que tengo esto, que me voy a morir, que tengo esta enfermedad y que me voy a morir. Si tú ya lo tienes aquí, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a trabajar en eso y claro que te vas a morir. Pero si a mí me dan un diagnóstico, yo les doy el testimonio de mi esposo. A mi esposo le dio COVID. Mire, el día que a él le hicieron el examen para ver si tenía COVID, a él le detectaron COVID, dengue y diabetes. Y el azúcar estaba como en 500. Volada el azúcar en él. Y cuando lo llevaron, el médico Wilmer es testigo de lo que pasaba con mi esposo. ¿Y qué tal si yo me echo a morir? Ay, se lo llevaron, ay, ahora ya se va a morir, ay, me voy a quedar. No, en el nombre de Jesús, Señor, tú le diste vida y empecé a orar por él. Él el año pasado estuvo hospitalizado, también con otra situación. Y allá en la clínica, no, Marina, vea, saque al Alcides de allá, porque allá en la clínica, eso hay una bacteria, eso no sé qué. Y tuve un pensamiento, incluso yo le dije, Alcides, ¿será que te sacamos y te mandamos para Bogotá, te llevo para Bogotá? Porque a mi hijo me decía, mami, traiga a mi papá para acá, para Bogotá. Y lo único que he entendido es que cuando uno le ora a Dios, Dios obra donde sea. Dios obra donde sea. Y yo decía, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, volví a orar por mi esposo. Y ahí está. Gracias a Él. Amén. El poder de Dios es único. El poder de Dios es sobrenatural. Y el Espíritu Santo es el mejor aliado para que lo de Dios sea efectivo en nosotros. ¿Cómo así? El Espíritu Santo, Él quiere habitar en ti. El Espíritu Santo, Él es el que quiere guardar, Él quiere proteger nuestro corazón, nuestra mente. ¿Para qué? Para hacerle frente a los pensamientos que vienen para tentar, para traer desánimo, para sacarte del propósito de Dios. Iglesia, qué hermoso es caminar con Dios. Qué hermoso es en el tiempo que llevo. Y lo digo por misericordia, no lo digo ni por vanagloria ni nada, lo digo por misericordia de Él. Que han habido momentos difíciles, sí hay. Pero he podido ver cómo Dios obra en mi vida, cómo Dios ha obrado en mi casa. Y lo único que le digo en mi devocional, en mi oración es, Señor, dame fuerzas para seguir. Dame fuerzas para avanzar. Y sigo, y sigo, y sigo. Porque quiero llegar a la meta. Quiero que cuando termine mi carrera, y yo le digo a Dios, que cuando Él me quiera llevar, yo esté sirviéndole a Dios. En la iglesia donde Dios me quiera poner. Que mis últimos días sean sirviéndole a Dios. Y eso es lo que deseo. Y eso es lo que quiero que mis generaciones lo hagan. Pero hay una demanda, iglesia. ¿Usted por qué cree que Jesús no ha venido pronto? Siempre sale, Jesús ya viene pronto, Jesús ya viene pronto. ¿Por qué Él no ha venido todavía? Porque Él quiere que la iglesia realmente camine como Él quiere. Que la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia está tambaleando con estos pensamientos. Ay no, yo solamente voy a culto una vez en semana. ¿Y eso ya por qué? Porque lo llaman a uno, lo invitan, pero no, yo solamente una vecita en semana voy. Hermano, para servirle a Dios. No,
yo no le sirvo a Dios, yo no tengo tiempo. Mi trabajo absorbe todo mi tiempo, yo no tengo tiempo para servirle a Dios. No, yo no tengo tiempo para estar allá. Pero a veces sí tenemos tiempo para ir por allá, sin importar qué pueda pasar por allá. Mi pensamiento, mi mentalidad. Hay un versículo hermoso, Filipenses 4:8, finalizo con este versículo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que de ahora en adelante mis pensamientos sean pensamientos de bien, sean pensamientos que a Dios le agraden, sean pensamientos que Dios diga, wow, mi hija Julana, mi hijo Julana, me gusta lo que estás pensando, porque son pensamientos que van de acuerdo a mi voluntad. Cuando te vengan malos pensamientos, busca a Dios, póstrate delante de Él, no te desanimes. Les decía yo a algunas personitas que estuvieron en el encuentro, avancemos, sigamos. La palabra habla que hay dos caminos, el angosto y el ancho. El angosto es un camino donde vamos a encontrar varios obstáculos, varias situaciones, pruebas, ¿sí? Desaciertos, muchas cosas, pero el final va a ser un final feliz. Y no olvides que en medio de las circunstancias que estés viviendo, que estés pasando, Él va a estar contigo, Él va a estar conmigo, y lo puedo testificar, que Dios ha estado conmigo en todas las situaciones que he pasado, junto con mi familia, y me ha dado la victoria a Dios, y sigo creyendo, y sigo confiando, y sigo caminando con Él, y seguiré sirviéndole a Él, porque eso es las promesas que Él me da. Y sé que Dios a ti te ha dado muchas promesas, muchas promesas. ¿Cuáles las estás escuchando y las estás haciendo efectivas? El plan de Dios es ese, que lo conozcamos, que nos afirmemos en Él y que todo le entreguemos a Dios. Todo lo que esté pasando por tu mente, entrégaselo a Dios, que Él te va a ayudar, que Él te va a direccionar, lo que sea. Cuando llega a tu mente un ejemplo, los chicos de ahora, o las personas que todavía están de pronto solteros o solteras, vieron a una persona, wow, ese es. Y a veces Dios te está diciendo, no señor, ese no es, esa no es. No, pero es que es que es amor a primera vista, señores, fue amor a primera vista. No, oremos, pidámosle la dirección a Dios. Señor, pero es que ese hombre o esa mujer me encanta, me gusta, ¿qué hago, Señor? Sigue orando, para que al final el Señor te diga, definitivamente no es. O definitivamente sí es.